segundo bloque y como lo habíamos anunciado en los títulos también, teníamos un contacto sobre un tema más que interesante para estas épocas sí, que estamos viviendo. Bueno, lamentablemente en nuestro país hace ya un tiempo prolongado que venimos de crisis en crisis y bueno, queríamos hablar con una psicóloga, en este caso vamos a hablar con Celeste Braida, que la tenemos allí en el contacto, la llamamos para hablar sobre esto y la vamos a saludar. Celeste, buenos días, te saludan Omar y Hernán, buenos días. ¿Cómo le va, licenciada? Hola, buenos días, Hernán y Omar. Bueno, y a la gente que está viendo la tele y el programa. Gracias. Gracias, primero que todo, Celeste, por tomarte este ratito para hablar con nosotros. Y bueno, como decíamos en la introducción, lamentablemente en nuestro país vivimos en tiempos de crisis desde hace bastante tiempo. Y bueno, en esta habitual que tenemos en el día a día, digamos, ¿cómo se puede presentar o cómo la gente llega a veces a hablar con vos, en este caso, sobre estas situaciones que le toca vivir y cuáles son los consejos o qué se le podría decir a aquel que quiere salir o que intenta encontrar una salida a estas situaciones? ¿Se cortó? ¿Se nos cortó la llamada? Se cortó la llamada. Ah, qué lástima. Bueno, lo teníamos bien hasta recién, hasta que saludó. Y después se nos fue. Seguramente puede haber ingresado alguna llamada. Tal vez que haya tenido alguna llamada. Bueno, la idea es analizar en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, qué se debe hacer o qué podemos hacer o cómo reacciona el ser humano, ¿no? Porque claro está que no es ni la primera ni la última crisis que ha vivido el ser humano a lo largo de la historia. No lo hablamos solamente desde el aspecto económico, sino también lo hablamos en todo tipo de aspectos, que influye, por supuesto, en lo psicológico, ¿no? Pero lo hablamos desde ese punto de vista, desde el punto de vista psicológico. Vamos a ver si escuchó la pregunta o no, si vio la pregunta. Bueno, Celeste, la consulta quedó ahí cortada, seguramente puede haber llegado una llamada. La idea de Omar era preguntar sobre estas épocas de crisis que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, cómo impactan en el ser humano, qué reacción puede generar en el ser humano desde lo psicológico también, y bueno, qué es, digamos, qué tipo de consulta estás recibiendo en ese caso. Bueno, disculpen, no sé qué pasó, pero se cortó, pero bueno, no hay problema. Un poco tomando lo que vos me decís, lo que ustedes preguntan. Bueno, cuando yo escuchaba el pedacito que escuché al inicio, y bueno, Omar, vos mencionaste algo de esto de que en Argentina estamos como acostumbrados, entre comillas, a muchas situaciones de crisis, ¿no? Hemos pasado y atravesado, y quizás las generaciones mayores, muchos traumas colectivos que nos han atravesado y de alguna manera a veces pueden ser hasta riesgosos, ¿no? Porque por un lado tenemos todos estos recursos que quizás se han gestado a través de las crisis, pero bueno, quizás el riesgo sea esto de no acostumbrarnos a vivir en crisis, ¿no? Cuando vos decís esto cuando ustedes dicen esto de los síntomas o las consultas, bueno, de alguna manera esto se viene observando en los espacios clínicos. Yo digo el espacio clínico pensando en la psicología desde la clínica, pero lo podemos pensar en los espacios comunitarios, colectivos, en las instituciones, ¿no? Porque, bueno, no somos sujetos aislados. Entonces, de alguna manera llevamos consigo mismo a los lugares o en los roles en los que estemos todo lo que nos pasa y nos atraviesa, ¿no? Tras la pandemia, la cantidad y la variabilidad de consultas han sido de muy amplio espectro, ¿no? Los síntomas físicos quizás son los que han empezado a avisarnos que algo estaba sucediendo. A ver, la angustia para el psiquismo es como la fiebre para el sujeto, para el sujeto físico, digamos, si lo dividimos, ¿no? Entonces,
a raíz de la angustia, a raíz de los síntomas físicos, se ha empezado a entrever la necesidad de una contención en los espacios psicológicos, ¿no? En las consultas psicológicas, el insomnio, la cantidad de utilización en los psicofármacos, que son necesarios en muchos casos, pero siempre con un abordaje, una indicación controlada y con el acompañamiento debido, ¿no? Ataques de pánico, trastornos de ansiedad, bueno, el espectro es muy amplio, ¿no? Temores, miedos, ¿no? Hay como una especie de sintomatología que va desde lo ansioso, a lo depresivo, ¿no? Sí, lo que a mí me gustaría destacar, a ver, también hay que tener en cuenta que este tipo de crisis, desde la pandemia hasta la actualidad, también dejaron entrever otras cuestiones personales, porque no todos tenemos las mismas estructuras, los mismos recursos, el mismo contexto, ¿no? Pero de alguna manera también hacer una valoración de los síntomas actuales sin desprendernos del contexto, porque esta crisis nos atraviesa a todos, o sea, es transversal a toda la comunidad, ¿no? Entonces, la valoración, más en los espacios clínicos o desde lo comunitario también, es necesario pensarla dentro de ese concepto, ¿no? Porque quizás no hay una depresión, quizás no hay una psicosis, por irme de un extremo al otro, sino que hay síntomas muy parecidos, porque esta crisis nos ha dejado así como desamparados, hay un tambaleo en las instituciones, ¿no? Entonces, es quizás esperable, ¿no? Que los cuerpos hablen, ¿no? Y que las sensaciones empiecen a aflorar, ¿no? Claro. Por eso yo un poco quiero responder a tu pregunta teniendo en cuenta que si bien es preocupante, ¿sí? La sintomatología manifiesta hoy, pero sí nos posibilita acceder a. ¿Me explico? Sí, te explicás muy bien en cuanto a lo que puede suceder con los síntomas. A ver, me da la impresión también desde el simple concepto que uno vive diariamente, ¿no? Celeste, que ante una situación de crisis, hablando de la reacción del ser humano, ¿no? Algunos se retraen, son introvertidos o se encierran en sí mismos, estoy hablando de lo psicológico, y otro ante una crisis ve una oportunidad tal vez en poder salir de esa situación. Y eso me surge en algunas preguntas, por ejemplo, ante una crisis, obviamente que sufrimos, los seres humanos sufrimos los cambios, sufrimos las crisis, ese sufrir ¿nos puede hacer crecer? Es la primera pregunta que te puedo hacer. Yo creería, y quiero ser muy esperanzadora en esto, que sí, ¿no? Mira, justamente, ¿no? La palabra crisis es una palabra que tiene una etimología griega y quiere decir decidir, ¿no? Entonces, digamos, si yo tuviera que significar pasando, diría, bueno, estamos como llegando a un callejón que creemos no tiene salida, pero tenemos que decidir. Algo tenemos que hacer. Yo creo que lo más peligroso, por decirlo de alguna manera, es la quietud, es la inamovilidad, ¿no? Yo creo que todo aquel que exista en este mundo algo puede hacer. Somos diferentes, sí, como dije recién, tenemos recursos distintos, tenemos una historia distinta, sí, pero estamos en el mismo contexto o parecido, ¿no? Entonces, algo podemos hacer. Cuando yo te escuchaba, ¿no? Pensaba hay un término que se llama indefensión aprendida, que es un término que se origina ya bueno, al extremo también, pero como para hacer la contracara, ¿no? En los campamentos nazis, cuando los grupos de personas, de soldados, no sabían, mejor dicho, que nada podían hacer con lo que restaba de la vida, sabían que iban a morir, ¿no? Esa es la indefensión aprendida, ese es el acostumbramiento, el riesgo del acostumbramiento que mencionaba al comienzo de la nota, ¿no? Yo creo que puede ser una oportunidad, una transformación. A ver, humanos tenemos crisis vitales, crisis existenciales, las crisis de la vida, un duelo que atravesar, un nacimiento, pensando en las pérdidas y en las llegadas, ¿no?
sin ir más lejos, las crisis de pareja, ¿no? Son situaciones donde es común escuchar lo que estamos escuchando ahora. Fíjense, esto ya no da más, esto no da para más, ya no sé más qué hacer, esto no lo quiero más, ¿no? Fíjense, porque uno llega a ese callejón, donde les decía recién, y no sé más qué hacer, pero sí lo que no quiero hacer o no quiero seguir es con lo que estaba haciendo o de la manera en la que estaba viviendo. Bueno, ahí me surge Entonces, otra pregunta. tengo que tomar. Ahí me surge otra pregunta. Ante esa situación de crisis, que depende de las reacciones, dependemos, cada uno somos distintos los seres humanos, ¿qué hay que tener, una mirada pesimista o una mirada optimista? Yo creo, y creo que los argentinos, tenemos esa capacidad de resiliencia, quizás heredada de esto que decía Omar al principio, ¿no? De tantos traumas y tantos sopapos que venimos recibiendo, ¿no? Y la capacidad de resiliencia es esa capacidad de hacer algo con lo que me pasa. Tengo dos opciones cuando me pasa algo jorobado y duro, una crisis, ¿no? Yo digo, o irme a llorar a la piecita, hablando así muy trivialmente, o hacer algo productivo con eso. Tengo que generar cambios, una transformación. Entonces yo creo que esta crisis nos está avisando que con las recetas viejas y ya no podemos seguir, tenemos que implementar algo nuevo, pero siempre y cuando ese algo nuevo sea algo colectivo. Claro. Hay un concepto muy lindo que si lo quieren buscar, es muy nuevito, de cuidadanía, ¿no? Que tiene que ver con esto de cuidar al otro, pero de cuidarme a mí mismo, ¿sí? Y no tiene que ver con la solidaridad únicamente, sino tiene que ver con eso que yo puedo dar al otro y que puedo recibir. Y ahí yo pongo, digamos, como sobre la mesa, ¿no? Esto de la afectividad, que a veces queda como un costadito, pero es lo que realmente nos sostiene. Las amistades, las familiaridades, los afectivos, esas redes que de alguna manera u otra son las que nos sostienen, pero que ya yo también soy parte de esa red, ¿no? Entonces yo creo que desde esa red y con esa red podemos hacer algo distinto. Sí tiene que ser distinto, porque la crisis, como vos decías, Hernán, como una oportunidad, tiene que ser transformadora. No me puedo quedar con lo mismo. Claro. Cele, bueno, sin entrar en colores políticos ni nada por el estilo, pero, a ver, haciendo un paralelismo a lo que vos nos venís diciendo, ¿puede ser o se puede pensar que la Argentina cuando fue a votar hace muy poco fue una respuesta hasta tal vez psicológica, esto de votarlo a Milei, de hacer algo totalmente distinto a todo lo que veníamos viviendo en los últimos años? Y es muy probable, Omar, ¿no? Porque, y fíjense, también, sin hacer un análisis partidario, ¿no? Porque a mí me parece que, y por suerte seguimos conservando las urnas, ¿no? Como los medios para, ¿no? Yo creo que además de eso que vos contás, lo que se escuchó mucho es esto de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes algo dijeron también, ¿no? Entonces creo que esa es la política que hagamos, ¿no? Porque en realidad en el sistema político estamos todos, ¿no? Que es esto de poder, digamos, a través de la democracia justamente, poder decir en las urnas, poder manifestar nuestras elecciones, mirá, decisiones, hablando de crisis, ¿no? Y de la etimología que les decía al comienzo, ¿no? Y creo que de alguna manera, sí, yo creo que siempre las urnas, o casi siempre las urnas, son un medio, ¿no? Para manifestar algo. Y creo que tras esto, por suerte, se vienen haciendo muchísimos e innumerables análisis sociales, ¿no? Sí. Porque creo que ahora, desde hace un tiempo, y creo tras la pandemia también, podemos vernos más allá, ¿no? De lo que mostramos ser. No sé si me explico, ¿no? Creo que ya no como un sujeto dividido en cabeza, cuerpo, alma, sino como un todo, ¿no? Esto de lo que podemos llegar a ser, necesitar, ¿no? Como ciudadanos y como sujetos en sí mismos. Sentirse más fuerte de lo que uno cree. A relación de esto, yo sé que querés preguntar algo, Omar, pero no quiero escaparme de este tema que decías vos. A relación de lo que te consultaba Omar, el otro día
leía a un psicólogo que decía que hay 3 estrategias ante la crisis, que son las 3 E. Él decía que son las 3 E. La de enmendar, ajá, la de evitar y la de entender ante una crisis. Que puede ser también el análisis que se puede hacer de lo que decía Omar, por ejemplo, de lo que pasó en las urnas. Son las 3 estrategias que se pueden utilizar ante una crisis. Yo no sé si coincidí en eso, pero que serían las 3 E. Sí, yo creo que, a ver, recetas vamos a encontrar muchas. También desde la psicología, inclusive, desde las distintas escuelas o corrientes, y bienvenido sea, ¿no? Y en esta pluralidad pueda aparecer la posibilidad de hacer esto. Yo por ahí lo que nunca, no estoy 100% de acuerdo es con los tips, porque los tips, volvemos a ese capitalismo express de que con un tip lo soluciono. Yo creo que es todo un proceso, y lo que le sirva a cada uno, bienvenido sea. Claro. Sí creo, Hernán, que es posible que tras estas situaciones de crisis, y digo situaciones de crisis porque creo que también considerar la crisis como un proceso, o como parte de un proceso, también es esperanzador. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento va a tener un final, nos pueda posibilitar sacar estrategias, herramientas, ideas, recursos personales de cada uno, y que a cada uno le sirvan, ¿no? Sí creo que es una búsqueda y que tiene que ser también caso por caso. Las generalidades por ahí son un poco peligrosas, porque a lo mejor lo que le sirve a uno, a mí no me va a servir, ¿no? Y así sucesivamente. Sí, yo creo que apuntalarnos en algo o en alguien sí puede ser salvador, ¿no? Porque claro, justamente en las situaciones de crisis lo que se pierde es el apuntalamiento, es el sostén. Quedamos desamparados. Imagínense, bueno, estamos eso en un momento... de los vínculos. Eso hablabas antes de los vínculos, por ejemplo. A eso quería llegar, ¿no? Desde por ahí, por eso les decía, desde cada corriente de la psicología, por ejemplo, desde el psicoanálisis vincular, digamos, trabajamos mucho en función de lo interpersonal. No estamos solos, no estamos aislados, no hay manera, ¿no? Es muy difícil y muy complejo estar con otros, sí, pero es mucho más enriquecedor también, ¿no? Entonces, desde esa red uno puede sostenerse y sostener. Por eso el apuntalamiento, esto que estamos perdiendo cuando suceden situaciones de crisis, tiene que ser recíproco, ¿no? Yo me apoyo en otro, pero también otro se está apoyando en mí, ¿no? Bien, bien. Por eso yo no sé si hay recetas, si creerás, caso por caso. Cele, bueno, en relación un poquito a esto que hablabas y a lo que nos comentabas anteriormente, y de mi parte la última pregunta que te hago, hablabas recién... Estamos haciendo una consulta televisiva. Estamos tratando nosotros también. Ya te vamos a pedir un turnito también. No, te iba a decir que, bueno, en cuanto a esto de los vínculos y de los contextos en crisis que nos toca vivir, a mí me da la sensación, y esta es una sensación mía personal, de que vivimos en tiempos donde hay dos cosas que a lo mejor quedan enfrentadas. Una es que después de la pandemia, por un lado, por decirlo, para mí es positivo, la gente pudo empezar a expresarse mucho más de lo que antes se expresaba. O sea, antes a lo mejor... no sé, tenías un ataque de pánico y no lo ibas a contar por vergüenza, y hoy la gente lo dice y lo cuenta y lo pone en palabras, que eso a mí me parece que antes no pasaba, se trataba de ocultar algunas cuestiones mucho más. Pero por el otro lado también veo que en los vínculos a veces la gente se soporta mucho menos o hace mucho menos esfuerzo por soportarse. ¿Esto puede ser así o es una sensación mía y queda ahí? No, quédate tranquilo, Omar, que no te pasa solamente a vos. Como les decía en un momento recién, esto nos atraviesa a todos. Esto de alguna manera deja entrever muchísimos síntomas: la intolerancia, la rabia, la bronca, la agresividad, la violencia. Hemos visto, si ustedes miran la tele, esto no pasa
no pasó ayer, vienen sucediendo cosas y no pasan únicamente en las grandes urbes, pasa también en las pequeñas ciudades, en los pequeños pueblos, no pasa dentro del marco de las familias, ¿no? Yo creo que sí, que hay síntomas porque somos seres humanos y no podemos disociarnos, no podemos pensar o sentir, pensamos y sentimos, ¿no? Entonces, como vos, lo bueno, no digo que los cuerpos estén llenos, ¿no? Pero bueno, desde la pandemia la demanda en la atención psicológica ha ido aumentando y de alguna manera, si bien preocupan las cifras, pero al mismo tiempo, como vos decís, bueno, nos hemos animado no solamente a ver los síntomas, sino también a hacernos cargos de los síntomas. Algo nos está pasando, ¿no? Y tenemos que tratar de resolverlo. No podemos dar con que me pasa esto, o minimizar el síntoma y bueno, y dejarlo pasar, y en realidad no pasa, nos pasa, ¿no? Entonces, esto que a vos te pasa, que vos decís, Omar, que te pasa, bueno, es algo que nos atraviesa a todos, y sí, pero darnos cuenta creo que es el primer paso para hacer otra cosa. Bien, dos últimas preguntas mías y después nos decís cuánto salió la consulta, pero la primera, ante las situaciones de crisis, nombraron la pandemia que fue, digamos, una crisis aguda que tuvo el mundo entero, ¿no? Hoy vivimos otro tipo de crisis también a nivel individuales y a nivel colectivo en el país también. Ante la situación de crisis, ¿establecemos prioridades? ¿Cómo? No entiendo. En nuestra vida, o sea, establecemos... ¿es una pregunta? Es la pregunta, si nosotros como seres humanos ante una situación de crisis establecemos prioridades a la hora de ponernos en marcha, no sé, la familia, el trabajo, ante la situación de crisis, si hay algunas prioridades que establecemos. Sí, yo creo que justamente, ¿no? Es lo productivo de la situación de crisis, quizás, no para todos, ¿no? Porque podemos darnos cuenta y establecer otras prioridades y asumirlas, de esa manera hacer un cambio, esto del callejón que les decía al comienzo, ¿no? Y poder tomar otras decisiones, hacer algunas renuncias para otras elecciones, o no. A ver, las crisis, el atravesamiento de las situaciones de crisis pueden transformarnos y generar situaciones de mucha productividad o no. O puede haber la destrucción de algo. Quiero decir, la idea es que podamos esperanzarnos en esto y poder resolverlo para que lo que venga sea diferente para mejor, o no, ¿sí? Quiero decir, lamentablemente tenemos esas dos vías como reglas del juego, ¿no? Bien. Pero no hay opciones. Estamos en el callejón, creemos que la salida se tope y tenemos que tomar alguna elección. Que esto no quiere decir que si por ahí los resultados no son los esperados, no podamos retomar, digamos, y volver a generar otros cambios, ¿no? En realidad las crisis es como ese tope, es hasta acá llegamos. No sé si me explico, o sea que si quizás la transformación no es positiva, en algún momento u otro va a decantar y va a caer y vamos a tener que volver a entrar en crisis y volver a decidir. Digamos, es cíclico, ¿me explico? Entonces creo que siempre o casi siempre puede haber una oportunidad. Bien, atravesada, es la última, atravesado ese callejón, sea, digamos, atravesada la crisis, sea positiva o no, salimos más fortalecidos después de que la enfrentamos a esa crisis como seres humanos, ¿no? Sí, yo creo que sí, inclusive, a ver, la fortaleza no quiere decir... La fortaleza tiene que ver con la valentía, con esto de lo que yo puedo. Como yo les decía, todos los seres humanos algo podemos, de manera diferente sí, pero algo podemos, ¿no? Entonces yo creo que si hay algún cambio, eso es lo complejo, fíjense, ¿no? Lo complejo es eso, que no digo complicado, esa es la complejidad de ser un ser humano y de atravesar lo que nos toca, ¿no? Se me viene a la cabeza, hay un
de Freud, así cortito, en uno de sus textos que se llamaba, imagínense los años, El malestar en la cultura, él se preocupaba por la infelicidad del ser humano y él en ese tiempo ya hablaba de la infelicidad del origen del sentimiento del ser humano, de infelicidad, desde 3 aristas, ¿no? Desde la naturaleza, que a veces es muy prepotente, y vieron si no es así en lo que nos está pasando, ¿no? A nivel del ecosistema y de la naturaleza, a nivel del cuerpo humano y del sufrimiento físico, y también en relación a los otros y a la sociedad, ¿no? A esa sociedad de la cual somos parte, ¿no? Entonces, eso nos puede producir infelicidad, sufrimientos, padecimientos, las crisis, ¿no? Pero desde allí algo es posible hacer. Y en esa transformación, en esa capacidad de resiliencia y todo esto que venimos hablando, es donde lo productivo y lo creativo se puede hacer presente. Y esa creo que es, no sé si la naturaleza del ser humano, sino que tiene que ver con esos recursos internos que muchas veces, Hernán, desconocemos que tenemos. Y en una situación de crisis, ahí nos damos cuenta de, mira todo lo que podía, todo lo que podíamos hacer. Claro, sí, eso es lo productivo. Bien. Ha sido muy productivo para nosotros, han aflorado muchas ideas y hemos quedado también, por lo menos, buscando la salida del callejón de la crisis. Yo, no sé, Omar. Así que te agradecemos como siempre, Celeste. No sé, ¿tenés alguna pregunta más vos? No, está bien. Agradecerte por este contacto, es la primera vez que charlamos contigo, así que estás invitada y vas a hacer nuestra consulta de cabecera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Creo que es muy lindo este espacio para poder, justamente, para poder pensarnos, ¿no? Soluciones y, bueno, ojalá ya las encontraremos, pero para poder pensarnos yo creo que es el primer paso para resolver algo. Seguramente te vamos a regalar un paciente acá. Estamos tan acá. apurados que nos olvidamos. No, te voy a regalar un paciente que te lo tenemos acá, que hay que tratarlo también. A Pablo Maldonado, si querés te lo mando para que lo trates y venga un poco mejor también. Bueno, no hay ningún problema. Decirle que el consultorio está abierto. Un amigo, yo también. Bueno, yo también le mando un gracias, Celeste. Un abrazo grande. A ustedes. Hasta luego. A ustedes, gracias. Bueno, ¿quedaste mejor o no? No con sé. la crisis, con la crisis. No, sí, es súper interesante escuchar